Hola, soy Max Kaiser, bienvenidos a Kaiser Report. En los titulares de hoy, si cuentas la verdad sobre el dólar, serás ridiculizado, desacreditado y destruido. Y si resulta que te gusta el oro, o eres una agencia de calificación no sometida a Wall Street, entonces el tío Sam querrá acabar contigo. No te atrevas a contar la verdad. Stacey Herbert. Así es, Max Kaiser. Existe una tremenda guerra de divisas en todo el mundo y el dólar no quiere verse en el fuego cruzado. En resumen, en el sistema mundial de divisa fiduciaria en este momento, tú serás el último en caer. Pues sí, todas se derrumban, una tras otra. Las divisas fiduciarias colapsan. Ya lo hemos visto en este programa y vamos a hablar sobre esto. Pero ustedes ya saben de qué divisas hablamos. Caen una tras otra por la vulnerabilidad. ¿Qué tienes ahí? Tengo al pollo hiperinflacionario. Ya ves que este pobre pollo parece que ha sufrido hiperinflación y no te gustaría que eso le pasara a tu país. Si ves este pollo hiperinflacionario, échate a correr. Ese pollo es mío. ¿Por qué estás jugando con mi pollo? No deberías jugar con él, es mi pollo. Bueno, el gráfico del día, Max, el oro frente al techo de deuda. El gráfico es de Ed Yardeni. Y eso muestra que existe bastante correlación en estos últimos 15 años, Max, entre el precio del oro y el techo de gasto. Como ves, a medida que sube el techo de gasto, sube el precio del oro. Llevo mucho tiempo diciéndolo, pero los argumentos que utilizan los economistas cuando dicen «soy keynesiano», «yo soy austriaco» y «yo sigo a Milton Friedman», son todos una mierda, porque lo que tenemos al final es el colapso de las economías. No existe ninguna escuela económica que hable de ello y los gobiernos sencillamente se dedican a crear más deuda para solucionarlo, mientras que el oro es la única verdad. Solo existe un auténtico economista en todo el mundo y se llama Señor Oro. Olvídense del doctor Cobre, yo hablo del Señor Oro, que deja al resto de las divisas por los suelos. Gran parte de los medios de comunicación convencionales se centran en el comportamiento del dólar frente al euro. Si sube o baja, pero en realidad todos fracasan frente al oro. Una divisa como el real iraní está cayendo precipitadamente, pero en realidad todas las divisas se derrumban. Solo se trata de a qué velocidad lo hacen. Exactamente. Como ya dije, todas caen dependiendo del nivel de vulnerabilidad. Caen como las piezas del dominó, y estas dos son las últimas que caerán. El dólar estadounidense porque es la divisa de reserva y la libra esterlina porque es el epicentro del fraude bancario. Todo lo demás se derrumba. Este gráfico nos muestra cómo el oro le pisa los talones al techo del gasto estadounidense, pero también nos muestra lo que dijo Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, porque dijo: lo del oro es sencillamente una tradición, no hay razón para usarlo, todos deberíamos ser pollos inflacionarios. Este podría ser Ben Bernanke una vez despojado de sus divisas imaginarias. Aquí lo tenemos, intentando averiguar de qué va todo esto. Bueno, lo primero es que una divisa empieza a derrumbarse lentamente debido a la inflación, cuando los precios suben cada mes. Pero cuando se sufre un colapso hiperinflacionario, entonces se trata de un asunto político y de la gente que ha perdido toda su confianza en la divisa. Así que todo tiene que ver con la percepción y de eso trata nuestro próximo titular. La SEC demanda a la única agencia de calificación no sometida a Wall Street. Este es un artículo de William Cohen en Bloomberg.com y dice: la SEC demanda a la única agencia de calificación no sometida a Wall Street. La Comisión de la Bolsa de Valores, al parecer, ha perdido la cabeza. En abril, motivada por lo que considero pura malicia, inició un procedimiento administrativo por cese y abandono que consideró necesario para la protección de los inversores y del interés general contra Egan Jones Ratings y su principal propietario, Sean Egan. ¿Y por qué, Max? ¿Por qué los han demandado? Bueno, recuerda que ellos bajaron la calificación de la deuda estadounidense, ellos bajaron la calificación de AAA un escalón, y por esa razón, y a diferencia de Fitch, de Moody's y de Standard & Poor's, que reciben dinero por sus calificaciones, o reciben pagos en negro por esas calificaciones, Egan Jones es independiente y bajó la calificación de deuda estadounidense como haría cualquier persona en su sano juicio, y por eso los atacan. Los problemas para Egan Jones comenzaron el 16 de julio de 2009, cuando bajaron la calificación de la deuda estadounidense un escalón, de AAA a AA+. 2 días después, ¡pum!, la SEC les pidió información sobre por qué habían bajado la calificación de la deuda estadounidense, y ellos dijeron que estaban protegiendo a los inversores de la misma manera que protegen a los inversores chinos que poseen un montón de deuda estadounidense.
Ellos estaban protegiendo a un solo acreedor, la población china, que está muy preocupada porque el dólar no valdrá nada. Yo ya he dicho a la gente de Grecia y de Irlanda y de Egipto que creen sus propias agencias de calificación de bonos y bajen la calificación de la deuda estadounidense todo lo posible, hasta a triple C, porque es una porquería sin valor alguno. Solo les llevaría 20 minutos crear una agencia de calificación, solo necesitarían un apartado de correos y un maldito analista del MIT que cuesta $50.000 anuales. Y eso es todo. China tiene su propia agencia de calificación, creo que se llama Dagong, y ellos bajaron la calificación de la deuda estadounidense mucho antes de que lo hiciera Egan Jones, así que creo que este asunto tiene que ver con Estados Unidos. Si eres del imperio, entonces no puedes bajar la calificación. No puede hacerlo ninguna de esas personas sin importancia de los mercados de bonos de pollos hiperinflacionarios. La cuestión es dónde acabará Dagong, porque han perdido mucho con el imperio. Y muy pronto veremos a Timothy Geithner en Pekín con 3 toneladas de opio. Eso funcionaba hace más o menos un siglo. Deja que se droguen con opio, Tim Geithner. A lo mejor eso te sirve. Ellos no pudieron intimidar a Egan Jones, así que volvieron a bajar la calificación de la deuda estadounidense en abril de este mismo año. Eso ocurrió el 5 de abril. El 19 de abril empezaron a aparecer filtraciones de que la SEC había votado abrir un procedimiento de derecho administrativo contra esa compañía. Y el 24 de abril los denunciaron. La historia de Egan Jones es la historia de una empresa privada que cuenta con 20 empleados y que fue fundada en 1995 y es la única de las 9 pagada por inversores en vez de por los emisores de valores. Y esto es importante para darse cuenta de que los responsables de este colapso financiero, que fue causado por tipos como Bear Stearns, contrataban a las agencias de calificación para darle el visto bueno a sus bonos basura, sus tóxicas obligaciones de deuda colateralizada y sus bonos respaldados por hipotecas para que le dieran una calificación de triple A. Pagaban a estas agencias para que hicieran esto y, como dice en este artículo de Bloomberg, William Cohen, aparecieron emails donde se decía que ninguna de estas agencias de calificación estaba bajo la investigación de la SEC y que ellos calificarían cualquier cosa, hasta una vaca, mientras les pagaran. Calificarían la bosta de las vacas con una triple A y las usarían como garantía para, no sé, para quedarse con los activos griegos. Mira, esta es la locura de la que hemos hablado y ya hemos alcanzado el punto de no retorno. En The Telegraph, en el Reino Unido, leo: la industria del entretenimiento demandará a los pronosticadores del tiempo cuando den pronósticos pesimistas que anuncien lluvias, porque según parece eso provoca menos ingresos en la industria del entretenimiento. Así que si quieres un meteorólogo y estás en la televisión y dices que se esperan lluvias en el fin de semana, te pueden denunciar porque las nubes negras de lluvia no existen en nuestro mundo de entretenimiento. Y siempre hay sol y hay unos preciosos arcoíris rosas y del swing swing de Barack Obama salen rayos de sol. No pasa nada, nunca ocurre nada malo, todo está calificado con una triple A y al 100%. Recuerda que todo tiene que ver con la percepción y que estamos en una guerra de divisas y que queremos evitar el pollo hiperinflacionario. Y viendo Kaiser Report, cuando hace poco entrevistamos a Chris Cook, que acababa de volver de Teherán, supimos que el precio del pollo había duplicado su precio en tan solo un día y que él dijo que esa era una señal de advertencia y que pronto veríamos un auténtico colapso del rial iraní. El colapso de la divisa hiperinflacionaria provoca grandes protestas contra el régimen en Irán. Aquí lo tenemos. El dólar alcanza récords históricos frente al euro y frente al franco suizo. El rial iraní se derrumba como divisa. Ahora la gente protesta frente al Banco Central, así que estamos ante una insurrección mundial contra la ocupación bancaria. Y lo vemos con la manifestación que hacen en las calles de Teherán. Y de eso trata Ocupa Wall Street, y de eso trata el Tea Party, si fueran sinceros. Se trata de que todo el que está siendo castigado por un grupo de banqueros tecnócratas mafiosos se libre de los banqueros centrales. La protesta se hacía a las puertas del Banco Central y pedían la dimisión del gobernador del Banco Central y coreaban frases contra el gobierno. 100 operadores muy enfadados y prestamistas oficiales se reunieron frente al Banco Central y los echaron. Pero lo interesante es que se reunieron a las puertas del Banco Central, que es quien controla el valor de la divisa, y me pregunto si, cuando el colapso sea definitivo, si es que no ha pasado ya y no ha sucedido mientras grabamos el programa, uno se pregunta si, cuando esto sucede en Latinoamérica, cuando veamos el colapso por la hiperinflación, países como Ecuador, por ejemplo, podrían adoptar el dólar estadounidense. Y también podría darse el caso de que podrían adoptar el renminbi chino como divisa nacional. ¿Quién sabe qué pasará cuando todo se derrumbe? Así funciona la guerra de divisas. Bill Black, con el que hablaré en la segunda parte del programa,
Ya hemos charlado de este asunto aquí y hemos visto lo de Irán y su Banco Central, y eso lo vamos a ver aquí, en Londres, contra Mervyn King. Así se va a quedar Mervyn King, como un pollo flaco, como una tabla. Saca tu tabla de aquí, Mervyn King. Estás destruyendo el país con tu flexibilización cuantitativa. ¿Qué es todo eso? Pareces un laxante. Despierta, Mervyn King, y deja de abusar de la población del Reino Unido. Deja que los mercados funcionen como deberían funcionar. No necesitan que tú intervengas ni que se imprima más dinero. Para terminar, Max, Grecia desbloquea 30 millones para un circuito de Fórmula 1. Hablando de la locura de los bancos centrales y de los gobiernos centrales y de la guerra de divisas, porque esta locura contribuye a devaluar el euro y todo el mundo quiere esta divisa un poquito más devaluada, pero no mucho más devaluada como la hiperinflación del rial iraní. Creo que esto se merece que tú puedas quedarte con mi pollo dorado. Pues Max, según el Ministerio de Fomento, el circuito será construido en un lugar impronunciable cerca de Patra, con la esperanza de que el país pueda celebrar un evento de Fórmula 1 en el futuro. Este es un claro ejemplo de lo que está pasando en todo el mundo. Grecia está en bancarrota y fue invadida por banqueros mafiosos. Valoraron sus activos por muy poco dinero y luego inundaron el país con un montón de deuda. Les arrebataron la riqueza y empobrecieron a la población. Les arrebataron todo el poder salarial, los despojaron de toda fuente de ingresos, y ahora que han perdido su soberanía y que la población ya no goza de una democracia, ahora la megaélite mundial de banqueros mafiosos va a organizar una carrera de Fórmula 1. Un pequeño equipo necesita al menos 500 o 1.000 millones de dólares para participar en la Fórmula 1. Seguro que los siguientes serán los Juegos Olímpicos y será otro espectáculo de una nueva élite mundial. La gente de allí podrá trabajar limpiando el traste de Bernie Ecclestone con sus pequeñas gafas y los trastes de sus hijas, pero no les pidas que consigan un trabajo de verdad con ingresos de verdad. No, no, no. Para poner toda esta locura en contexto, la economía de Grecia se contrajo un 6,2% en el segundo trimestre. Y en agosto, el gobierno de coalición acordó nuevos recortes por 11.000 millones de euros para toda la sociedad, para poder conseguir el siguiente préstamo de 130.000 millones de euros. Y ya sabemos que han realizado estos recortes y Alemania y Bruselas están pidiendo todavía más recortes antes de emitir la siguiente entrega. ¿Y por qué no ponen a la población griega en la pista de carreras de Fórmula 1 y los atropellan? Podría formar parte del deporte. Atropellar a unos cuantos miles de griegos. Bien, Bernie Ecclestone, estás matando a gente, es fantástico. Bueno, Stacey Herbert, muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias, Max. Y el pollo hiperinflacionario también te da las gracias. Este pollo ya tiene mucha cobertura, quítalo de en medio. Bien, sigan con nosotros, hemos traído a Bill Black, así que no se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Ha llegado la hora de ir a Kansas City para hablar con el profesor Bill Black, autor de La mejor forma de robar un banco es tener uno. Bill Black, bienvenido a Kaiser Report. Gracias, Max. Bien, profesor Black, hablemos un momento de Lenny Brewer. ¿Qué pensó cuando se dijo que a Lenny Brewer, el presidente de la División Criminal del Departamento de Justicia, le descubrieron declarando su amor por el encausamiento suspendido? Yo fui muy duro cuando estuve colaborando con el encausamiento durante la crisis de ahorro y préstamo. Y al igual que mi esposa, fui abogado del Departamento de Justicia y Lenny Brewer explicó las directrices de cómo los delincuentes de cuello blanco, los bancos que causaron la crisis financiera, podían evitar ser demandados y la forma de hacerlo era contratar a un economista y convertirse en alguien demasiado grande para caer. Y declarar que muchos trabajadores perderían sus empleos si demandaban a tu banco criminal. En otras palabras, se trata de tomar como rehenes a los empleados. En este caso, se trata de tomar como rehenes a los empleados o a los mercados, como vimos con Hank Paulson en 2008, cuando nos dio $750 millones e hizo que el mercado estallara. Pero esto es aparcar el problema, la contabilidad suspendida, el encausamiento suspendido. Ya nada ocurre en tiempo real, todo pasará en algún momento mágico del futuro, en algún momento del nirvana,
Cuando de repente todo... ¿Qué pasará cuando todo sea aplazado, Bill Black? Mientras tanto, ¿qué está pasando en realidad? El encausamiento suspendido significa que no va a haber encausamiento alguno. Y todo el mundo sabe qué significa que no haya encausamiento. Y la excepción confirma la regla. A Arthur Andersen le ofrecieron un acuerdo para un tercer encausamiento suspendido. Y lo rechazó y fue a juicio y perdió el caso ante el tribunal. Así que Arthur Andersen se acabó. Pero con todo esto, el Departamento de Justicia ha aprendido que no se puede procesar a nadie importante. De manera que ellos ya no demandan a las grandes corporaciones. Brewer declaró que los acuerdos de encausamiento suspendido eran una medida disuasoria apropiada y que los agentes eran sofisticados y podrían detectar cuando una empresa se tomaba en serio la implantación de un programa de cumplimiento. Aquí hay un montón de palabras que se usan erróneamente en muchas ocasiones, como programa de cumplimiento porque no existe tal programa o disuasión porque tampoco existe la disuasión, Bill Black. Solo se trata de abandonar la disuasión, de permitir que la gente cometa delitos con total impunidad. Y esto es más que gracioso. Ahora que usted se ha mudado a la City de Londres, podemos volver a la clásica rutina humorística. El caso es que así es como dan la excusa para no procesar. Y es fantástico porque Brewer dijo, les hago una advertencia, este procedimiento no siempre funciona. Ahí está el riesgo. ¿Es cierto que Brewer procede de la misma firma de abogados que el fiscal general Eric Holder? Y si es así, ¿no ese es un problema? Sí, ambos proceden de Covington and Burling y vienen de representar a muchos de los peores delincuentes de cuello blanco en este juicio. Esta firma estuvo gravemente involucrada en la creación de MERS, el sistema de registro electrónico de hipotecas, y los espectadores deben saber que eso fue lo que arruinó el registro de hipotecas en todo Estados Unidos y lo que sometió a un riesgo potencial a decenas de millones de personas propietarias de sus hogares. Y eso es un problema. Volviendo al caso de S&L en Covington and Burling, yo estuve trabajando para alguien a quien definían como una persona muy dura, mientras que a Covington and Burling lo definían como una firma demasiado suave, por eso se libraron de ellos. Lenny Brewer también fue miembro del grupo de trabajo de bonos respaldados por hipotecas residenciales que acaba de archivar la demanda por fraude hipotecario civil contra JP Morgan. ¿Por qué fue una demanda civil y no penal, Bill Black? ¿Y por qué demandan a una entidad que no existe desde hace 4 años? ¿Y por qué no demandan a quienes de verdad perpetraron el fraude y son multimillonarios y en algunos casos billonarios? Y la respuesta es que no se llevan a cabo casos penales contra las instituciones financieras de la élite. Utilizando el mismo discurso patético de Lenny Brewer, tengo una columna sobre este asunto que quizá pueda incluir en su web. Brewer intentaba demostrar su gran éxito contra el fraude bancario y dijo, oigan, hemos tomado medidas contra el cerebro de la delincuencia, el señor Farkas. Esto es graciosísimo, porque él es solo un director general de un prestamista importante. Procede de un banco hipotecario, ni remotamente parecido a alguno de los de Wall Street. Y el nuevo libro de Barofsky, que era el director general especial del programa TARP, se llama Sick TARP. En ese libro, Barofsky explica que tuvo que luchar con todas sus fuerzas para que Brewer llevara adelante la demanda, ya que el instinto de Brewer no le marcaba siquiera demandar ese vulgar fraude de Farkas, que, le recuerdo, fue un fraude tan obvio que fue descubierto por Fannie Mae en 2001. Quiero cambiar de tema. Hace poco supimos de la manipulación de los mercados y las tasas de interés mundiales, el LIBOR.
La Autoridad de Servicios Financieros tiene un nuevo grupo, la Autoridad de Conducta Financiera, y dice que en el futuro demandarán a los banqueros involucrados en la manipulación del LIBOR y que las demoledoras pruebas que aparecen en todos los correos electrónicos sugieren que esto fue una estafa denunciable. ¿Por qué no pueden ahora mismo condenar un delito que ha sucedido en tiempo real? Usted ha utilizado la palabra puede, pero no tiene nada que ver con poder. Poder significa capacidad, y este es un problema de intención, y la Autoridad de Servicios Financieros, la FSA, no puede crear una competición de laxitud, que es exactamente lo que la FSA hizo deliberadamente, y compitió con la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos y la Comisión de Comercio en futuros, y naturalmente con el Congreso, para amañar y obtener una regulación muy débil. Si se hace algo así, nunca existirán líderes regulatorios con las agallas suficientes y nunca existirán empleados con las agallas suficientes, porque ¿para qué trabajar en una entidad que existe para servir a los bancos mientras se supone que deberían servir a las personas? Con toda seguridad, la gente de buena fe se cansará. Y lo que vemos es que la FSA, y a propósito también el Bank of England, se convierten continuamente en el país de los relajados, donde si tienes agallas, te prohíben el acceso. Estamos haciendo el programa desde Londres y aquí, en esta, como usted dice, carrera de laxitud o carrera hacia el fondo, ¿quién será el peor cuando supervisen los mercados? Por Londres ha pasado AIG, Lehman Brothers, Bernie Madoff, la ballena de Londres de JP Morgan, hemos visto la rehipotecación y en Londres ha habido una gran conferencia de los laboristas y del partido de la izquierda. Ellos ya han celebrado su conferencia, que resultó ser un atractivo encuentro de un partido que nadie sabe lo que hace. Y luego está el Partido Conservador con el David Cameron actual. Pero ninguno de los líderes comenta en la televisión local el hecho de que Londres es la cloaca de la regulación que ha ganado la competición por tener el marco regulador más débil. Y por eso la economía mundial y los mercados financieros sufren estos apuros. Pronto usted vendrá a Londres. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos ir a buscar a Mervyn King? ¿Deberíamos pensar en David Cameron? ¿Qué es lo que hay que hacer, Bill Black? ¿Cómo vamos a luchar contra todo esto? Usted vendrá aquí. ¿Qué es lo que sugiere? Lo primero que hay que pensar es que si existe una competición de laxitud, entonces todo el mundo pierde. Con una regulación débil todo el mundo pierde, y eso es exactamente lo que ocurre en la eurozona y en Estados Unidos. El único modo de ganar una competición de laxitud es no participar de esa competencia. Déjeme que le dé dos ejemplos concretos de una conferencia a la que asistí justo la semana pasada en Baltimore. Brooks Lee Bourne, uno de los héroes que publicó la famosa advertencia de las permutas de incumplimiento crediticio y fue aplastado por la coalición bipartita de la administración Clinton, y Alan Greenspan y Phil Gramm, dijo que en cuanto se creó la FSA, los líderes superiores de la Autoridad de Servicios Financieros comenzaron a asistir a los congresos de la industria estadounidense y les decían que debían abandonar Estados Unidos y reubicar sus negocios en la City de Londres, porque ellos les ofrecerían una regulación más débil. Y un tipo que trabajó durante muchos años en la Comisión de la Bolsa de Valores dijo que eso es exactamente lo que estaba pasando con las ofertas públicas de venta, las OPV, que los funcionarios de la City de Londres comenzaron a llegar a los encuentros comerciales de Estados Unidos para decir que realizaran sus OPV en Londres en vez de hacerlo en Wall Street, porque ellos mirarían a otro lado mientras lo hacían. Por eso, solo voy a hacer una pequeña puntualización sobre su comentario. Naturalmente, el Partido Laborista y sus asuntos financieros no son ni remotamente de un partido de izquierda, es más bien un partido que en Estados Unidos denominaríamos de extrema derecha y que progresa cuando todo el mundo está mal, y los conservadores son aún peores, de manera que durante una década no ha habido posibilidad de elección en el Reino Unido, y si realmente querías votar a alguien, ese alguien lo controlaría. Por eso,
Esto tiene que cambiar. Uno de estos partidos debe cambiar para ser un partido que represente a la gente de Gran Bretaña o el Reino Unido o Inglaterra, o la variación que sea en ese momento, en vez de representar a las gigantescas instituciones financieras. Porque ya hemos visto lo que pasa con un país que gana la competencia de la laxitud, pierde su moralidad y sufre repetidas crisis financieras, porque eso llama la atención de la peor lacra de todo el mundo. Y así se obtienen líderes regulatorios que se mantienen al margen, mientras esa lacra destruye el país. Bien, nos quedamos sin tiempo, Bill Black. Muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias. Bien, eso es todo por esta edición de Kaiser Report. Soy Mas Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a Bill Black. Si desea enviarme un correo electrónico, hágalo a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima, Mas Kaiser les dice adiós.